intentar ganar la UEFA Champions League, pero solo fichando agentes libres. Por lo tanto, no vamos a poder gastar dinero en fichar a ningún jugador, ni tampoco podremos hacer uso de la cantera. Eso significa que solo podremos fichar a jugadores que estén sin club. Vamos a acabar con el paro en el fútbol. Sin embargo, creo que en este FC 25 va a ser más difícil que en FIFAs anteriores, ya que EA Sports apenas ha dejado jugadores libres en el mercado, por lo que este reto va a ser muy complicado. Y para este reto vamos a usar un equipo aleatorio de la liga hiper emocionante y vamos a ver ya qué equipo nos toca. Y nos toca leche, un equipo con solo 3 estrellas de valoración. Esto va a ser muy difícil. Vale, gente, no sé cómo voy a ganar la Champions con este equipo. Con Pedro Vigas de 33 años, ni mucho menos con Morad El Guechuani con 68 de finalización. Y es que nuestro mejor jugador es el portero Matías Dituro, que ya tiene 37 años. Pero es que además tenemos un jugador prometedor como Agustín Álvarez, pero que está cedido, así que cuando acabe su cesión no le vamos a poder volver a fichar. Así que vamos a tener que hacer bastantes fichajes para mejorar esta plantilla, pero al menos tenemos esta joven promesa Rodrigo Mendoza. Y es que obviamente el objetivo para esta primera temporada va a ser ascender a la Liga EA Sport, pero primero voy a prescindir de todos los jugadores de la cantera. No sabéis lo que me fastidia no poder utilizarlo. Ahora vamos a buscar ya en el mercado de agentes libres. Tenemos una grandísima cantidad de jugadores y como sabéis está lleno de jugadores mexicanos, como Henry Martín de 79 de media, la joven promesa Diego Lainez o César Montes de 27 años, ya que la liga mexicana no está licenciada en FC 25. Pero obviamente no vamos a fichar a todos los jugadores, así que lo vamos a complicar un poco más y solo podemos fichar un jugador de cada nacionalidad por temporada. Y es que aquí tenemos a los mejores jugadores por parte de México. Luis Malagón para la portería, tenemos al jugador más joven que es Israel Reyes, que puede progresar a lo largo de las temporadas, al igual que Diego Lainez con sus 24 años, y el jugador con más media que es Henry Martín para la delantera. Pero creo que la mejor opción es Israel Reyes. Y ya tenemos nuestro primer fichaje como agente libre. Y es que este jugador mejora muchísimo la plantilla. Y ojito con este, gente, Akram Afif, extremo catarí, que siempre se encuentra en el mercado de agentes libres y un montón de rasgos para darnos la UEFA Champions League. No hay un jugador mejor en todo el mercado para fichar. Y ya tenemos a nuestro segundo fichaje como agente libre. Y es que se acaba de convertir en nuestro mejor jugador de toda la plantilla. ¿Qué flow tiene con ese pelo mocho? Y con este jugador hemos mejorado muchísimo la plantilla, pero nos sigue haciendo falta un centrocampista y un delantero centro. Y es que nos vamos a por el siguiente fichaje. Tenemos a Joselu, ya tiene 34 añazos, así que incorporamos al mejor jugador de toda la plantilla del Elche. Pero ya no podemos fichar a jugadores de estas nacionalidades, así que incorporamos a los dos últimos fichajes para este Elche. Y esta va a ser la plantilla del Elche para poder ascender en la primera temporada, donde hemos reforzado el extremo derecho y el lateral izquierdo. Y además también he fichado a este defensa marroquí. Y esperemos que en las próximas temporadas hayan grandes estrellas libres. Pero ahora vamos a ver si podemos ascender en esta primera temporada. Y no me lo puedo creer, hemos ganado la liga hiper emocionante en la primera temporada. Y es que todo ha sido gracias a Joselu, que ha marcado 22 goles en la temporada, pero ha bajado 3 puntos de valoración, los 18 goles de Agustín Álvarez y los 13 goles de Akram Afif. Ahora estamos un pasito más cerca de ganar la UEFA Champions League. Y es que esta es la plantilla en la segunda temporada para el Elche. Joselu tiene 35 años y tenemos que mejorar mucho la plantilla si no queremos volver a bajar a la segunda división. Vamos a comenzar reforzando la portería, donde tenemos a Manuel Dituro con 38 años y que se retira a final de la temporada, por lo que vamos a fichar a otro veterano portero como es Orjan Nilan. Ahora que ya hemos mejorado la portería, vamos a mejorar la delantera, y aquí tenemos una magnífica opción para acompañarle, Dominic Calvert-Lewin, y que se convierta en el segundo fichaje del Elche. Y es que para el centro del campo lo tenemos bastante complicado, porque solo tenemos dos jugadores como Timothy Bakayoko o Pathé Ciss, por lo que fichamos al exjugador del Rayo Vallecano. Y aquí tenemos a los dos últimos fichajes para el Elche. Hemos fichado al mexicano Alexis Vega para la delantera y a Chancel Mbemba para la defensa. Y además he fichado jugadores jóvenes con mucho potencial. Y así queda ahora mismo la plantilla del Elche, donde también hemos reforzado el centro del campo. Y finalmente acabamos logrando la permanencia por tan solo 2 puntos. Una posición por encima de los puestos de descenso y empatando el último partido en casa contra el Celta. Y es que los 15 goles de Joselu no han sido suficientes, y tampoco los 10 goles de Afif, que al menos ya tiene 81 de valoración. Y bueno, Alexis Vega, tenemos un problema con el mexicano. Pues a ver, que mejorar mucho la plantilla. Pasamos a la tercera temporada y estos son nuestros mejores jugadores, pero tenemos que mejorar mucho la plantilla para poder pelear por esos puestos de Champions. Y vamos a ver si podemos encontrar algo en el mercado de agentes libres. Y aquí lo tenemos, no me lo puedo creer. Tenemos a Antoine Griezmann como agente libre. Obviamente tiene 35 años, pero tiene 83 de valoración, así que incorporamos al principito Antoine Griezmann. Y no vais a creer lo que acabo de encontrar en el mercado.
tenemos a Robert Lewandowski con 85 de media y 37 años. Así que incorporamos al mejor delantero de los últimos 10 años. Aún así tenemos que mejorar el centro del campo y la portería. Y para la portería no he encontrado gran cosa más que este Manuel Neuer con tan solo 76 de media, pero sigue siendo una gran incorporación. Y este es el mejor centrocampista que he encontrado para el Elche. Tenemos al alemán Leon Goretzka. Así que con este fichaje cerramos el equipo del Elche. Y ahora sí, esta es la plantilla para la tercera temporada, en la que hemos mejorado bastante la plantilla con el objetivo de acercarse a los puestos de Europa. Y para ello vamos a tener que confiar en nuestros dos mejores jugadores. Y quedamos en octava posición, no me lo puedo creer. Y a tan solo 4 puntos de alcanzar a la Real Sociedad, que marca los puestos de Champions. Y es que ha sido gracias a Antoine Griezmann, que ha sido nuestro máximo goleador, y a los 16 goles del polaco Robert Lewandowski. Y malos números para Kramafif y para Alexis Vega, además de los 3 puntos de media que ha bajado Manuel Neuer. Pero para la cuarta temporada, esta es la plantilla que tiene el Elche para clasificarse para la Champions. Tenemos que romper el mercado. Sinceramente no creo que hayan tantos jugadores en el mercado de agentes libres, pero por aquí tenemos uno, Marco Asensio, con 31 años. Así que hacemos la primera incorporación de esta temporada. Y con esto la plantilla mejora bastante, pero aún tenemos que reforzar bastantes posiciones. Y es que el primero que se me ha ocurrido es Dani Carvajal, que tiene 35 años, pero se retira a final de la temporada y no está libre. Tampoco está libre Alexander Arnold, que es uno de los jugadores que suele estar libre, pero sí que está libre Joao Cancelo. Es cierto que ya tiene 33 años, pero todavía tiene 85 de valoración, por lo que incorporamos al portugués para el lateral derecho. Ahora sí nos queda mucho por reforzar, pero para la delantera no hay ningún jugador en el mercado de agentes libres, así que nos vamos a ir con nuestro portero. Thibaut Courtois sería una magnífica opción, pero todavía tiene contrato con el Real Madrid, y tampoco puede ser Jan Oblak, que tiene contrato con el Bayer Leverkusen. Un momento, gente, porque acabo de dar con la joya que nos va a salvar el modo carrera. Marc-André ter Stegen está libre todavía con 35 años y 89 de media, así que ese va a ser nuestro portero estrella hasta el final del vídeo. Vale, esto ya empieza a tener muy buena pinta, pero aún tenemos que reforzar el centro del campo y la defensa. Y por aquí tenemos a las dos únicas opciones que hay en todo el mercado libre para el centro del campo. Traemos al mismo tiempo a Dani Ceballos y a Rubén Loftus-Cheek, por lo que cambiamos de formación para jugar con este 4-4-2, pero aún creo que podemos mejorar la defensa. Y después de una larga búsqueda en el mercado de agentes libres, he conseguido encontrar al holandés Virgil van Dijk, que a pesar de sus 35 añazos tiene todavía 84 de valoración, por lo que incorporamos al último jugador de la plantilla. Y ahora sí, amigos, esta es la plantilla definitiva para el Elche en la cuarta temporada, con el que esperemos poder pelear con los 3 de arriba, pero sobre todo acceder a esos puestos de la UEFA Champions League. Y para ello hemos construido un equipo muy competitivo. Y si te está gustando el vídeo, te invito a que dejes tu like y tu suscripción para ver si encontramos mejores agentes libres. Y espera, ¿qué? ¿Lo hemos conseguido en la cuarta temporada? Hemos clasificado ya para la Champions con tan solo 2 puntos de diferencia sobre el Sevilla. Bueno, no me lo puedo creer. Y eso ha sido gracias a los 32 goles de Kramafif. Pero es que Robert Lewandowski ha bajado ya a los 79. Y Antoine Griezmann ha bajado a los 78 de valoración. Después de 4 temporadas hemos conseguido clasificar para la Champions, pero estas son las medias que tiene ahora mismo el Elche, y con esto no nos va a dar para pelear con los mejores equipos de Europa. Y ahora sí que tenemos que mejorar esta plantilla, pero no me lo puedo creer, chicos. No hay ningún agente libre en el mercado que merezca la pena, y tenemos que mejorar sí o sí la delantera y en la defensa, donde tan solo tenemos 2 buenos jugadores. Esperaos un momento, chicos, porque acabo de encontrar al jugador que nos va a salvar la plantilla. Tenemos a Ollie Watkins como agente libre a sus 32 años, por lo que vamos a incorporar al delantero inglés, que mejora bastante el equipo. Y esto es lo mejor que he encontrado para la defensa, John Stones, el exjugador del Manchester City. Así que realizamos el segundo fichaje para el Elche, pero creo que todavía podemos mejorar el centro del campo. Lo que no tengo tan claro es que vaya a haber algún jugador en el mercado de fichajes. Ojo, tenemos por aquí a Nadim Amiri, pero ojito, porque este jugador sí, no puedo creerme que Joshua Kimmich, con tan solo 33 años, esté sin equipo. Así que lo acabamos incorporando para este Elche. Así queda ahora mismo la plantilla del Elche para su debut en la UEFA Champions League, y además he incorporado a esta joven promesa croata para el banquillo, por lo que nos vamos a deshacer de 3 jugadores muy importantes. Y lo tenemos, gente, volvemos a clasificarnos para la Champions League, que vuelve a ser gracias a los goles de Kramafif, que ha subido 3 puntos de valoración, no como Ollie Watkins, que ha bajado 2 puntos, y nuestra gran apuesta a la delantera ha subido 2 puntos de media. Pero eso sí, gente, no todo pueden ser buenas noticias. El Elche no ha llegado ni siquiera a las eliminatorias de la Champions, así que esta es la plantilla para la sexta temporada del Elche. Y efectivamente, gente, tenemos mucho trabajo por delante. Seguimos teniendo problemas en la defensa, el centro del campo cada vez está bajando más de media, y en la delantera Kovacevic solo tiene 78 de media. Además se retiran Calvert-Lewin y Marco Asensio, y cuando parecía que en el mercado no había ningún jugador que nos pudiera dar la UEFA Champions League, he conseguido dar con Jonathan Tah, con tan solo 33 añitos y todavía 87 de valoración, por lo que lo tenemos que incorporar sí o sí en la plantilla para ganar la Champions. Pero todavía tenemos que mejorar el centro del campo y la delantera,
delantera, por lo que incorporamos a los dos últimos agentes libres para el Elche, reforzamos el centro del campo con Mikel Merino y reforzamos también la delantera con Randall Kolo Muani, y así queda la última plantilla que vamos a tener del Elche, y además va a ser el último intento y vamos a tener para poder ganar la Champions con este Elche, porque pese a que tenemos grandes medias, muchos jugadores finalizan contrato a final de la temporada y tenemos una media de edad de los jugadores ya muy alta, y desgraciadamente el mercado de fichajes ya no tiene ningún jugador interesante, por lo que si no conseguimos ganar la Champions en este intento, habremos fracasado en el reto. Y de momento las cosas no van mal. En la fase clasificatoria hemos quedado en 13ª posición, pero nos vamos a tener que enfrentar al Inter de Milán. Y es que en esta Champions vamos a tener que depender completamente de Akram Afif, la cabra de los agentes libres, y logramos un empate a 2 en casa del Inter de Milán con un doblete de Alexis Vega, y logramos la victoria en casa 3-2 con un doblete de Akram Afif. Pero nos vamos a tener que enfrentar en los octavos al Arsenal, rival complicadísimo para este agentes libres, pero logramos un empate en casa contra el Arsenal con otro gol de Akram Afif, y no me lo puedo creer, otro doblete más de Akram Afif en el campo del Arsenal. Esto es increíble, ¡qué barbaridad! Y es que ahí está, MVP del partido, y es el segundo máximo goleador de la Champions con 10 goles. Pero ahora nos tenemos que enfrentar al Olympique de Marsella, y empezamos con un empate a 1 en casa del Olympique de Marsella, pero ganamos 1-0 en nuestro campo con un gol de Loftus-Cheek que nos mete en las semifinales. Vale, gente, estamos a tan solo 2 partidos de jugar esa final de Champions, pero nos vamos a tener que enfrentar a toda una Juventus de Turín, y empezamos ganando 1-3 en el campo de la Juventus, no me lo puedo creer, con otro gol más de Akram Afif, y perdemos 2-3 en nuestro campo con doblete de Kolo Muani, pero no importa porque nos vamos a la final de la UEFA Champions League. Y ojo que el Bayer Leverkusen ha eliminado al Liverpool. 6 largas temporadas hemos esperado para poder ganar la UEFA Champions League. Vámonos, Afif, tienes que darnos la Champions League. Ahí la tiene Akram. Vámonos, Mr. Champions. Se mete para adentro. ¡Qué bonito! Akram necesita ayuda, Afif, para Oli Watkins en el área. Y ahí tenemos el primer gol del partido. ¡Qué bonito el tiro de Oli Watkins! Cuidado ahora con el Bayer Leverkusen que quiere empatar el partido. No me lo puedo creer, Loico Penda, tío. Un tiro a puerta, un gol. No me lo puedo creer. Nos empata el Bayer Leverkusen. ¡Qué bonito, Afif! ¡Qué patada! Y marca el segundo, lo hizo Penda. No me lo puedo creer. Otra vez Akram Afif para Oli Watkins. Kolo Muani para Alexis Vega. El mexicano en el área la revienta. ¡Vamos! Empatamos el partido 2-2. Todavía hay partido gracias al mexicano. Vámonos, Afif quiere la Champions. El pase buenísimo para Oli Watkins. Se mancha el espacio Oli Watkins. El inglés está muy solo. El pase para Kolo Muani. Solo en el área. Alexis Vega. Revienta al Alexis. Y en el último minuto, no me lo puedo creer. En el último minuto el mexicano Alexis Vega nos da la Champions con un doblete. Se hunde el Bayer Leverkusen porque Alexis Vega acaba de marcar en el 91. Ahí está el árbitro, pita el final. Y ahí tenemos a nuestro capitán levantando la orejona, levantando la UEFA Champions League. Y es que las medias ya han bajado bastante de todos nuestros jugadores, a excepción de nuestro máximo goleador, que ha vuelto a ser Akram Afif con 30 goles y 11 en la Champions League. Así que con el reto cumplido acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo ganando la Champions solo con agentes libres. No olvides dejar tu like y tu suscripción y ver el resto de vídeos de FC25.